Bueno, hoy vamos a ver sistema nervioso autónomo, que teóricamente ustedes lo han visto o lo tenían que estudiar para algún trabajo práctico. No me pregunten por qué está organizado así la teórica, no sé. Pero bueno, vamos a tratar de darles... El tema del sistema nervioso autónomo es muy lindo, es muy interesante, y aparte cuando vayan a farmacología van a ver que la farmacología autonómica es amplia y de uso diario, ¿sí? Entonces vamos a tratar de... Yo la organizo muy similar a la organización que tenía neurotransmisión. Vamos a hacer una introducción, vamos a tomar primero neurotransmisión autonómica, que sería la noradrenérgica, y después la colinérgica. Con eso ustedes después pueden ir integrando y entendiendo muchas de las funciones que tiene el sistema nervioso autónomo en los distintos sistemas o aparatos u órganos, ¿sí? Y lo que es más importante comenzar a ver es cuál es la función del sistema nervioso autónomo. Y ahí yo se los puse. La función básica es el mantenimiento de la homeostasis. ¿Está? ¿Ustedes ya saben lo que es la homeostasis? ¿Qué es? Exacto, la regulación del medio interno. Y eso parece muy simple, pero es muy complejo. Ahora, esa regulación del medio interno se puede llevar a cabo por dos tipos de homeostasis, que es lo que está acá, la reactiva y la predictiva. ¿Alguien sabe qué es cada una de esas? Ni idea. Bueno. La reactiva es, justamente, como dice la palabra, reacciona ante los cambios, o sea, modifica el medio interno ante cambios que se presentan inmediatamente. O sea, es como que va atrás del cambio. Eso va a permitir que el organismo se adapte a esos cambios y pueda sobrevivir. Pero en 1986 se definió lo que es la homeostasis predictiva, y tiene mucho que ver con los ritmos circadianos esta homeostasis predictiva. Está muy relacionada y muy íntimamente ligada a eso. ¿Qué quiere decir? Predecir algo. Estar por delante del hecho que va a suceder. Y lo que hace justamente la homeostasis predictiva es eso, adaptar al organismo a algo que va a suceder. Y eso se da algo muy característico, por ejemplo, en el despertar. Cuando un individuo despierta, se prepara ante determinadas situaciones nuevas. Bueno, si uno ve y hace una determinación de cortisol, por ejemplo, en sangre, antes de que el organismo se despierte, el individuo se despierte, el cortisol aumenta. ¿Y eso qué? Lo prepara justamente para los estados de alerta, por ejemplo. Está prediciendo un fenómeno que va a ocurrir, lo está adaptando a algo que va a venir. Eso es lo que es la homeostasis predictiva. Bueno, sigamos con esto. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso autónomo? Tiene, como cualquier sistema del sistema nervioso central o periférico, una organización jerárquica que va desde la médula, mesencéfalo, diencéfalo y sistema límbico. Cuando hablamos ya del sistema límbico, hablamos de centros superiores. El sistema límbico es el centro de las emociones, por ejemplo, ¿sí? Es una organización jerárquica característica. ¿Cuáles son las características del sistema nervioso autónomo? Uno, que está, justamente, como vimos en la organización, está bajo el control de centros superiores. O sea, el sistema límbico puede controlar a ese sistema nervioso autónomo, por más que se lo llame de la vida vegetativa. Lo controla, lo regula, lo adapta. Está basado en el arco reflejo. Si nosotros tomamos el sistema nervioso autónomo de por sí, así solo, es un arco reflejo clásico. Y a su vez, tanto el sistema nervioso autónomo como el somático son interdependientes, y el sistema nervioso central interviene en la coordinación e integración de ambos. Esas son las características del sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles son las estructuras que están involucradas en el sistema nervioso autónomo? Tenemos un receptor, que normalmente es un interoceptor, por ejemplo, una vía aferente que lleva justamente esa sensación, eso que receptó ese receptor, un centro integrador que lo que va a hacer es tomar esa información, modificarla, integrarla y dar la respuesta óptima para que la vía eferente lo lleve
hacia el órgano efector. Eso sería la organización básica y las estructuras que forman el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo es la división del sistema nervioso autónomo? Clásicamente se decía, bueno, en simpático y parasimpático. Hoy, gracias a un fisiólogo, John Langley, se sabe que hay una tercera división, o una tercera parte del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso entérico. Eso después, ahora vamos a ver algo muy, muy simple, y en gastro, si podemos, cuando veamos el teórico de digestivo, lo vamos a rever nuevamente. Normalmente se dice que el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿sí?, actúan opuestamente, en oposición. Y eso es muy relativo. Lo que actúan es coordinadamente, ¿sí? Uno puede aumentar su actividad respecto del otro porque la situación para mantener la homeostasis así lo requiere. Eso no quiere decir que sean opuestos. Quizás los efectos pueden ser opuestos, pero la acción es coordinada, que va a permitir que el organismo responda ante determinadas modificaciones que ponen en peligro o en riesgo la integridad del organismo, del individuo. Entonces lo que va a hacer es mantener el medio interno para justamente que ese organismo subsista. Vamos ahora a ver un poquitito, y esto tiene que ver con algo que quizás a veces no ven muy bien ustedes, que tiene que ver con la parte neuroanatómica, ¿sí? Entonces vamos a hacer una pequeña sinopsis de esto y a recordar algunas cosas. Al sistema nervioso simpático se lo llama también toracolumbar. ¿Por qué? Porque es exacto, ¿dónde salen las fibras preganglionares? ¿Sí? Normalmente las fibras preganglionares tienen su soma en el asta intermedio lateral de la médula espinal, ¿sí? Y a diferencia de algo muy establecido y característico del parasimpático, el simpático tiene ganglios cuya localización no es específicamente lejos del órgano efector. Hay algunos ganglios que están lejos, hay unos ganglios que están más acercados y hay unos ganglios que están cerca del órgano efector. Y ahí son los tres tipos de ganglios que tienen. En corta distancia son los que se llaman cercanos a la médula espinal en forma bilateral, que son la cadena simpático paravertebral. O sea, a los costados de la médula están estos ganglios paravertebrales de manera bilateral, ¿sí? Después vamos a ver un esquemita. A media distancia, o sea, entre el sistema nervioso central, la médula y el órgano efector, está otra cadena que se llaman los ganglios prevertebrales o colaterales también, que son el celíaco, el mesentérico superior e inferior y el aórtico renal. Y tenemos otro tercer tipo de ganglios simpáticos que están alejados del sistema nervioso central, que son más parecidos a los ganglios parasimpáticos, que son los ganglios del aparato urogenital. Estos están cerca de estos órganos. O sea, el simpático tiene algunas cosas que uno puede decir, sí, la mayoría de los ganglios es verdad, están alejados o a media distancia del órgano efector, pero también tienen casos de ganglios que están cercanos al órgano efector. Vamos al parasimpático. El parasimpático también se lo llama cráneo sacro, justamente por donde derivan las neuronas preganglionares parasimpáticas. Tiene una porción craneal que justamente derivan de los nervios craneales, el motor auricular común, el facial, glosofaringio y vago, y posteriormente una porción sacra que derivan de la segunda, tercera y cuarto segmento medular sacro. O sea, es mucho más fija las características del parasimpático. Inclusive el ganglio parasimpático está cercano al órgano efector o directamente en la pared del órgano efector. Eso es algo muy característico, esto último, de los ganglios de los nervios parasimpáticos que inervan al sistema digestivo. Se encuentran en la pared. Párenme, chicos, si hay algo que no entienden. Bueno, acá está. Esto está sacado del Cingolani. Que está interesante, está lindo esto. Entonces acá ven ustedes la cadena paravertebral, fíjense, o sea, teóricamente tendría que haber otra a este lado. Es una cadena, como pueden ver, de las cuales algunas neuronas preganglionares salen directamente de la médula
¿sí? Después tenemos la cadena prevertebral, con el ganglio celíaco, mesentérico superior e inferior. Y por el otro lado tenemos el parasimpático, con su porción cráneo y sacra, en donde los ganglios estos están directamente o cercanos o en la pared del órgano efector. Una de las características que tiene el sistema nervioso simpático es que sus efectos son difusos. Y sus efectos son difusos por una característica anatómica. En general, se ve que una neurona preganglionar puede hacer sinapsis en el ganglio simpático con varias neuronas postganglionares. Eso justamente le da ese efecto difuso que tiene el sistema nervioso simpático cuando se activan. Y esto está dado por las características que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Nosotros podemos obtener justamente la neurona preganglionar en el asta intermedio lateral de la médula, sale de la médula, va por la rama comunicante blanca y hace sinapsis con la neurona postganglionar simpática en el ganglio paravertebral del mismo segmento de donde nació la neurona preganglionar. ¿Se entiende? Después tienen otra característica, que son los ganglios colaterales o prevertebrales, en donde la neurona preganglionar directamente pasa por el ganglio paravertebral y sigue hasta el ganglio colateral o prevertebral, en donde hace sinapsis con la neurona postganglionar. Y después está este caso C, que es que directamente esta neurona preganglionar sale por el asta intermedio lateral, llega al ganglio del mismo segmento, pero no hace sinapsis ahí, sino puede subir y bajar hasta otros ganglios paravertebrales de distintos segmentos. Y ahí hacer sinapsis, ¿sí?, o con las neuronas postganglionares. Este es el caso, si nosotros vemos acá, de este tipo de ganglios que van a inervar a los vasos y los folículos pilosos de los miembros inferiores, o estos de acá, que están más que nada relacionados con todo lo que es del tronco superior. Entonces, si ustedes ven, estos ganglios de acá no tienen conexión directa con los segmentos medulares. Entonces, este último caso que vimos son estos. Entonces, por ejemplo, esta neurona preganglionar sale de este segmento y no hace sinapsis en este ganglio, sino que sigue para arriba. ¿Para qué? Para hacer sinapsis en las neuronas postganglionares de estos ganglios, o si no, baja para hacer sinapsis en neuronas postganglionares, con las neuronas postganglionares de estos ganglios. ¿Se entendió cómo es? Bueno. Y de todo esto que vimos, lo que más me interesa es que recuerden este cuadrito. Este cuadrito es importante porque nos va a dar idea de muchas cosas, justamente del funcionamiento del sistema nervioso simpático y parasimpático, que son un poco las diferencias anatomofuncionales que hay entre estos dos sistemas autonómicos. En cuanto al origen de las aferencias, ya las vimos. El parasimpático es cráneo-sacro y el simpático es tóraco-lumbar. La localización ganglionar, lo vimos también. El parasimpático generalmente se encuentra cerca o directamente en la pared del órgano efector, cosa que en el simpático, aunque uno dice que pueden ser más distantes, la mayoría son distantes y hay algunos ganglios que están cerca del órgano efector. La relación entre el número de fibras postganglionares y preganglionares, que yo es lo que les decía, que un poco da idea del tipo de función que tienen o de respuesta que tienen el parasimpático o el simpático. La relación es generalmente en el parasimpático cercana a 1. ¿Qué quiere decir? Una neurona preganglionar hace sinapsis con una neurona postganglionar o pocas neuronas postganglionares. Sin embargo, en el simpático es mayor a 1, es muy variable, ¿sí? La distribución de las fibras en los tejidos efectores. En general, el parasimpático tiene por esa característica que tiene una distribución mucho más circunscripta. Los efectos van a ser mucho más localizados. En el caso del simpático, no. Es más amplia, justamente. Si una neurona preganglionar hace sinapsis con varias neuronas postganglionares, justamente esas varias neuronas postganglionares pueden inervar más superficie
que una sola. Esa es una característica. El neurotransmisor periférico. Sabemos que el neurotransmisor de la neurona preganglionar, tanto en el simpático como en el parasimpático, es la acetilcolina. Pero a nivel postganglionar, en el caso del parasimpático, es la acetilcolina. En el caso del simpático es la noradrenalina. Eso, por favor, que les quede bien en claro. En general es la noradrenalina. Vamos a ver que hay algunos casos que no es así, pero en la mayoría es la noradrenalina. Característica de las respuestas, justamente por estas características anatómicas que tiene, en el caso del parasimpático es predominantemente localizada la respuesta, mientras que en el simpático es más generalizada. ¿Cuál es la implicancia fisiológica? El parasimpático generalmente por sus funciones está implicado en funciones que tienden a conservar energía, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que todo lo que es el incremento de las secreciones salivales, digestivas en general, los movimientos peristálticos y la absorción de los nutrientes está regulado, está incrementado por el parasimpático, que es lo que va a hacer entonces, aumentar el metabolismo para obtener nutrientes y esos nutrientes transformarlos en sustancias de valor energético. En cambio, el simpático, todo lo contrario, lo que hace es incrementar la transformación de energía. Y eso lo vamos a ver fundamentalmente en las funciones que tiene cada uno de estos. Después vamos a ver un ejemplo así muy general. El parasimpático no tiene sistema de refuerzo funcional, mientras que el simpático sí, y es la médula adrenal. La médula adrenal es, por definición, un ganglio simpático, y el tejido cromafín, que es el que forma la médula adrenal, son básicamente somas neuronales que perdieron el axón. Tienen la característica muy similar a lo que es una neurona noradrenérgica. Inclusive la médula adrenal libera adrenalina, noradrenalina en menor proporción y una baja cantidad de dopamina, o sea, las 3 catecolaminas. Bueno. Acá vamos a hacer algo muy general, y después vamos a tratar de, cuando veamos la transmisión noradrenérgica y colinérgica, vamos a ver por qué ocurre esto que estamos viendo ahora. Y ustedes lo van a ir viendo a medida que vayan viendo la fisiología de los distintos sistemas. En general, cuando hay una activación simpática, y podemos empezar a ver la reacción de huida, todo ese tipo de cosas, o escape, por ejemplo. Pensemos en lo siguiente. Nosotros vamos a huir, estamos corriendo. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Un campo visual amplio, ¿sí? Entonces, lo primero que va a hacer la activación simpática es producir una dilatación de las pupilas. ¿Para qué? Para aumentar el campo visual. El parasimpático hace lo contrario. Cuando el parasimpático estimula, cuando nosotros estamos huyendo o estamos en una situación de estrés, por ejemplo, en un examen oral, les va a pasar en fisiología, muchos vienen con la botellita de agua, ¿por qué? Porque se les seca la boca, es una situación de estrés. La huida también es una situación de estrés. Hay una activación simpática, bueno, esa activación simpática produce una inhibición de la secreción de saliva. Por otro lado, si nosotros estamos huyendo, por ejemplo, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar mayor ¿qué? Irrigación sanguínea. Pero una irrigación sanguínea general no, a los órganos que más necesitamos y que más vamos a usar. Eso va a producir un aumento tanto de la fuerza de contracción como de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a tener más irrigación. Aumentar la oxigenación. ¿Cómo aumentamos la oxigenación? Produciendo broncodilatación. El aumento de la actividad simpática produce también aumento de la broncodilatación. La pregunta mía es, si ustedes están corriendo, porque, no sé, vienen 10 monos atrás y están corriendo, ¿van a estar comiendo un sándwich? No. O sea, la parte digestiva en ese momento
sería una pérdida de energía o un desvío de energía hacia un lugar donde no se necesita. Entonces, justamente lo que hace el aumento de la actividad simpática es inhibir todo lo que tenga que ver con los procesos digestivos. Disminuye el peristaltismo. Lo que sí produce es un aumento de la conversión de glucógeno en glucosa, porque necesitamos la energía, eso a nivel hepático. Sin embargo, justamente a nivel, por ejemplo, de la secreción pancreática va a disminuir, ¿sí? Las secreciones gástricas también van a disminuir. A nivel de la médula adrenal, el sistema de refuerzo, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento. Es un sistema de refuerzo. Ese aumento de la adrenalina y noradrenalina va a producir efectos beneficiosos para ese momento. Y la otra cosa que va a producir es una inhibición de la contracción justamente de la vejiga. Bueno, pensemos que todo eso, lo contrario, produce el parasimpático en esa situación. Ahora, después que nos salvamos de los 10 monos que nos venían corriendo, nos vamos a sentar, ¿y qué va a pasar? Va a comenzar a disminuir la actividad simpática, porque ya no necesitamos estar en una situación de huida. ¿Y qué necesitamos? ¿El organismo qué necesita? Comenzar a generar energía, almacenar la energía. Entonces va a haber un aumento de la actividad parasimpática, justamente ¿para qué? Para volver a restablecer los niveles energéticos, ¿sí? Aunque uno diga, bueno, ¿están actuando opuestamente? Sí, pero en última instancia es sinérgico lo que hacen, porque lo que nos permite justamente es adaptarnos a distintas situaciones. Uno aumenta, otro disminuye, pero eso no quiere decir que actúen de manera opuesta. Quizás decir uno aumenta, uno disminuye, sí, es opuesto, pero realmente se complementan. Esa es una discusión que hoy en día se sigue dando, pero bueno, es más filosófica que otra cosa. Bueno, sistema nervioso entérico, eso vamos a darlo muy rápido. Piensen esto, si yo denervo el sistema digestivo, el tubo digestivo, van a ver que puede seguir teniendo peristaltismo, las secreciones se van a seguir produciendo. Bueno, ¿eso saben por qué? Por el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es una compleja red de neuronas que se encuentran en las paredes del tubo digestivo que permite que se regule o que se autorregule ante determinadas situaciones el peristaltismo y las secreciones digestivas. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que saber hasta ahora del sistema nervioso entérico, ¿sí? Que el sistema nervioso entérico está formado por dos plexos, que eso ya lo saben de anatomía, el de Auerbach y el de Meissner. Uno controla la motilidad intestinal y otro controla justamente la función secretoria intestinal, ¿sí? Y yo les diría que más que eso, por ahora no tienen que saber. Bueno, esto es un poquitito que viene a resumir lo que vimos hasta ahora. Acá tienen la característica del parasimpático, una neurona preganglionar justamente larga, una neurona posganglionar que hace efecto sobre una célula o un órgano efector, y esto es una de las características que ustedes tienen que tener en cuenta. Fíjense que los receptores colinérgicos que hay en todos estos casos son los mismos. Muscarínicos, los que están en rojito, nicotínicos, los que están en rojitos, y en verde los muscarínicos. Y fíjense que en general hay más densidad de nicotínicos que de muscarínicos. En el caso del sistema nervioso parasimpático, actúan más los muscarínicos a nivel postganglionar. O sea, la neurona postganglionar libera acetilcolina y son receptores muscarínicos los que están en general en los órganos efectores. Acá vemos las diferencias del simpático. Acá estamos viendo la inervación simpática de la médula adrenal. Ahora no hacemos ningún axón porque justamente una de las características embriológicas es que perdió el axón, esas células cromafines. En el simpático esto es la característica, se hace sinapsis a nivel ganglionar y parte una neurona postganglionar noradrenérgica, lo que va a liberar es noradrenalina. Y estos son los casos de las excepciones que tiene el simpático. A nivel de lo que son de las glándulas sudoríparas, la neurona postganglionar simpática no es noradrenérgica, sino justamente es colinérgica. Es una de las excepciones que tiene. ¿Está? Bueno, y esto es lo que vamos a empezar a ver un poquito ahora. Vamos a verlo obviamente muy por encima porque
no va a dar el tiempo, pero piensen que puede ser tema de estudio cada uno de estos pasos que nosotros vemos acá. Entonces, vemos que la noradrenalina o las catecolaminas en general comienzan a sintetizarse teniendo como precursor un aminoácido, que es la tirosina, y específicamente la L-tirosina, o sea, es estereoespecífica, por una reacción de varias enzimas, se produce en el interior de la vesícula la noradrenalina. Acá aparece como NE, porque adrenalina o noradrenalina es característico de los europeos, adrenalina o noradrenalina. Cuando ven NE por norepinefrin es americano, así que depende del origen de quien hace algún libro o algún artículo, es NA o NE o A o E, pero es lo mismo, así que cuando ven cualquier cosa de esos es exactamente lo mismo. Entonces, se produce, se sintetiza esta noradrenalina dentro de la vesícula y está lista para ser liberada. Ante un estímulo se libera, va a actuar sobre receptores posinápticos, que se llaman receptores posinápticos adrenérgicos, y también va a actuar sobre receptores presinápticos adrenérgicos, que son los que van a regular su propia liberación. Esta noradrenalina en el espacio sináptico es recaptada, puede ser recaptada por un sistema neuronal, eso ya vimos algo en neurotransmisión, ¿se acuerdan? O por un sistema extraneuronal, o en el caso del sistema nervioso simpático es importante esto que se llama la difusión, porque son espacios largos, grandes los que hay, entonces difunde también. Son tres mecanismos por los cuales el efecto noradrenérgico se puede eliminar. Una vez que ya sea captado a nivel neuronal o extraneuronal, puede ser degradado por determinadas enzimas, o a nivel neuronal, un porcentaje importante vuelve a ser recaptada de noradrenalina, puesta nuevamente dentro de las vesículas y estar listo para ser liberado. Es un poco lo que vamos a repasar hoy. Acá, si ustedes ven una característica sinapsis, ¿sí?, que generalmente en los libros aparece. Sin embargo, no es esta característica de la sinapsis del sistema nervioso autónomo, sino que tiene esta característica. O sea, se ramifica la terminal sináptica y no termina en un botón sináptico, sino termina en un sistema de tipo cuentas de Rosario, ¿sí?, con varicosidades, segmentos intervaricosos, y en esas varicosidades es donde se encuentran las vesículas sinápticas. Y otra característica diferencial de lo que vimos anteriormente es que no hay zonas activas, o sea, la liberación es más difusa. E inclusive las distancias que hay entre la presinapsis, la membrana presináptica y la postsináptica va a depender del órgano. Puede ir desde muy pocos nanómetros hasta muchos nanómetros, ¿sí? Y eso tendrá que ver justamente con la función que tienen cada uno de los tejidos. Este es un poco un resumen muy simple de lo que es la biosíntesis de noradrenalina, ¿sí? La enzima importante en todo este proceso biosintético es la tirosina hidroxilasa. Esta es la enzima que regula toda la biosíntesis de estos neurotransmisores, ya sea dopamina, noradrenalina o adrenalina. En este caso vamos a quedarnos hasta noradrenalina, ¿sí? Como verán, es una enzima que se encuentra en el citosol, produce la hidroxilación del carbono 3 del anillo fenólico, y es fundamental que exista tetraedro de biopterina, hierro y oxígeno molecular para que esta reacción ocurra. Una vez que ocurre esta reacción, que da origen a la L-dopa, ¿sí?, esta L-dopa, por una decarboxilasa de aminoácidos L-aromáticos, que es inespecífica, es decarboxilasa de aminoácidos L-aromáticos, o sea, decarboxila cualquier aminoácido L-aromático, que también es citosólica, va a dar origen a la primer catecolamina, que es neurotransmisor, que es la dopamina, ¿sí? Esta dopamina entra a la terminal, a la vesícula sináptica, y en el interior de la vesícula sináptica hay una enzima, que es esta, dopamina beta hidroxilasa, que convierte
a la dopamina y noradrenalina. Y ahí terminamos la biosíntesis de noradrenalina. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Estos son todos pasos importantes porque muchos de estos productos son fundamentales justamente en la farmacología. Así que es importante que lo sepan. Bueno, esto es a título informativo para que vean cómo se puede ver una neurona, en este caso dopaminérgica, porque lo que nos permite saber que es dopaminérgica es por la zona del cerebro donde se hizo esa tinción. Y lo que ven acá en verde justamente es un anticuerpo contra tirosina hidroxilasa que da verde y nos permite ver justamente neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Si fuera en otro lugar donde hay neuronas noradrenérgicas, las neuronas noradrenérgicas darían verdes, perdón. Bueno, esta es la estructura básica de la tirosina hidroxilasa. Es una enzima muy compleja, es fundamental en la fisiología del sistema nervioso autónomo porque regula justamente la disponibilidad de tirosina hidroxilasa, de noradrenalina. Es un tetrámero, ¿sí? Que tiene estas estrellitas que ven acá, son importantes porque tienen que ver con la función, son los sitios de fosforilación que tiene, ¿sí? Esta enzima se puede regular de dos maneras, como muchas de las enzimas que ustedes ya habrán visto en biología. No sé si esta la vieron. ¿La vieron ustedes en biología? ¿No? Bueno, se regula de dos maneras, a corto plazo y a largo plazo. Justamente a corto plazo los mecanismos más importantes son por efecto de masa, o sea, cuando hay una disminución en la cantidad de productos, aumenta justamente la actividad, y cuando hay un aumento justamente de la cantidad de productos disminuye la actividad. Pero por otro lado está la fosforilación enzimática, que es el mecanismo más importante de regulación de esta enzima. Y después, por otro lado, a largo plazo, se le suma a la fosforilación enzimática todos estos mecanismos que ustedes ya conocen: regulación transcripcional, estabilidad del RNA mensajero, splicing alternativo del RNA mensajero, etcétera, etcétera. Todos estos complejos mecanismos justamente son los que regulan esta tirosina hidroxilasa. Bueno, vamos a pasar de largo porque no vamos a dar con el tiempo. Esto nomás para que lo sepan. Esta tirosina hidroxilasa, yo les dije que tenía 4 sitios en donde se regulan, pero sin embargo a nivel de la fisiología, en el animal adulto o en el humano adulto, son estos 3 sitios los más importantes, porque este más que nada está relacionado con el crecimiento. Y como ven, son sitios que están regulados por diferentes quinasas, siendo el 40, que se llama serina 40, el más promiscuo, porque prácticamente todas las quinasas, e inclusive la estimulación por potasio la incrementan. Cuando nosotros sintetizamos la noradrenalina, o se sintetiza en la vesícula, pensamos que se sintetizó la noradrenalina y ahí quedó la noradrenalina libre, a lo sumo con la dopamina beta hidroxilasa en la cara interna de la membrana. Sin embargo, fíjense la cantidad de sustancias que hay dentro de una vesícula. Esto es lo que hay, la composición de un gránulo cromafín. El gránulo cromafín es el gránulo que se encuentra en la médula adrenal, que es similar al gránulo o a la vesícula que está en una neurona noradrenérgica. Bueno, todas estas sustancias, unas que se encuentran adosadas a la membrana y otras que están en la fracción soluble, es lo que se encuentra dentro de una vesícula. O sea que es algo muy complejo la cinética y la función de estas vesículas. Esto yo se lo muestro para noradrenalina o adrenalina, va para todos los neurotransmisores, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a pasar porque algo ya vimos de esto en neurotransmisión. Y vamos ahora a seguir un poco el cuentito este. Y el cuentito este sigue con ¿qué? Ya liberamos el neurotransmisor. ¿Y el neurotransmisor cuál es el paso siguiente que va a hacer? Va a unirse a receptores específicos, ¿sí? Receptores específicos que se pueden encontrar en la membrana postsináptica o en la presináptica, ¿sí? Estos receptores, que se llaman adrenérgicos, que van a tener una importancia fisiológica y terapéutica, que lo van a ver después en farmacología y muy bien, están divididos en 3 grandes clases: alfa 1, alfa 2 y beta. Y ustedes me dicen, ¿por qué alfa 1, alfa 2 y beta? Porque antes alfa 1 y alfa 2 estaban como alfa, pero se vieron que tenían características bastante diferentes que ameritaba
que no fueran una misma clase de receptores, sino que fueran dos clases, alfa 1 y alfa 2. Como verán, dentro de cada una de estas clases, alfa 1, alfa 2 y beta, hay subclases de receptores, y eso está dado justamente porque se encuentran en distintos cromosomas o tienen agonistas y antagonistas que permiten definir que hay subtipos de receptores, ¿sí? La característica que los une es que son todos receptores acoplados a proteína G, todos estos. Bueno, ustedes fíjense acá, este es un cuadro que lo pueden encontrar en cualquier libro, para que vean justamente la unión de la noradrenalina a cada uno de estos receptores que se encuentran en distintos tejidos, qué es lo que van a producir, ¿sí? Eso después, bueno, lo vamos viendo. Este es un cuadrito que permite ver, ¿sí?, los distintos subclases, subtipos de receptores alfa, alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D, ¿sí? Una característica que tienen todos estos receptores es que se encuentran acoplados a proteína GQ. Saben que la proteína GQ es toxina pertussis independiente o no sensitiva. Y estas proteínas GQ lo que van a hacer es estimular a la activación de la fosfolipasa C. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Biología, chicos. ¿Qué activa? Diacilglicerol, IPKC por un lado, y por otro lado IP3. ¿Y el IP3 qué produce? Se une a receptores IP3 sensitivos, ¿sí?, que son los que van a producir a nivel intracelular la liberación de calcio. Por otro lado, también la PKC lo que va a hacer es regular, fosforilar, canales de calcio, voltaje o ligando dependiente, y lo que va a producir es justamente también entrada de calcio. Entonces fíjense que en general la activación de estos receptores lo que va a hacer es activar mecanismos. ¿Por qué? Porque lo que lleva es un aumento de la cantidad de ¿qué? De calcio. Entonces, por ejemplo, la característica del receptor alfa 1 a nivel de los vasos, ¿qué es? Si aumento en un vaso, en una célula vascular, yo aumento el calcio, ¿qué va a pasar? Se contrae. Bueno, y justamente la activación de los receptores alfa 1 a nivel vascular produce vasoconstricción. ¿Está? Después está toda la parte obviamente de farmacología, que ven que uno puede caracterizarlos con antagonistas, tantos no selectivos como selectivos. También hay agonistas, ¿sí? Se habla de selectivo o no selectivo, ¿por qué? Porque este que no es selectivo, ¿qué pasa? Me activa los tres subtipos. ¿Está? Bueno. Vamos a pasar a los alfa 2. Los alfa 2 es algo característico y es muy importante en la fisiología del sistema nervioso autónomo, porque amén de que pueda tener efectos postsinápticos, ¿sí?, el receptor alfa 2 fue descubierta y su función muy importante en el sistema nervioso autónomo es su efecto presináptico. Se encuentra en la presinapsis de las neuronas del simpático. Y lo que va a hacer justamente es inhibir la propia liberación de noradrenalina. O sea, actúa como un sistema de autorregulación. ¿Sí? Se libera noradrenalina, esa noradrenalina en el espacio sináptico se va a unir a un receptor adrenérgico postsináptico, pero a nivel presináptico se va a unir a los alfa 2. Y esos alfa 2 lo que van a hacer, ¿por qué? Porque hay una inhibición del AMP cíclico, lo que va a hacer es inhibir su propia liberación. Son receptores que se encuentran acoplados a proteínas GI o GS, ¿sí?, y lo que hacen en general es disminuir la formación de AMP cíclico. Bueno, esto no lo traemos. Lo tienen ustedes, lo van a tener ahí en las diapositivas o en lo que está subido al campus, como para más o menos tener una integración de todo, pero bueno.
Vamos a pasar a los beta. Beta 1, beta 2, beta 3, también hay un beta 4, pero se vio, por ahora se vio en pavo, en humanos no se pudo clonar. La característica que tiene es que está unidos a proteínas GS y lo que hace en el efecto es aumentar el AMP cíclico. Dentro de la fisiología, justamente este beta 1 es importante a nivel cardíaco. ¿Por qué? ¿Qué va a producir a nivel cardíaco? Un efecto de fuerza. A nivel del músculo liso bronquial es el que va a producir, ¿se acuerdan que si uno estimula, por ejemplo en la huida, al sistema nervioso simpático, qué va a producir sobre los bronquios? Broncodilatación. Ese es el efecto beta 2, ¿sí? Y en el tejido adiposo lo que hace es incrementar todo el metabolismo para obtener energía. Este es característico, no sé si acá hay alguien asmático. Bueno, los PAF son justamente inhibidores o antagonistas beta 2 y lo que hacen es producir una inhibición de este efecto. Bueno, esto lo pasamos. Y bueno, vamos a... ¿Ustedes vieron desensibilización de receptores en biología? ¿Vieron algo de eso? Porque esto es un mecanismo muy importante, no solo a nivel fisiológico, sino a nivel farmacológico. Y es una de las características que tiene fundamentalmente el receptor beta 2. Sí, que es donde más se estudió, pero es algo característico de todos los receptores. Lo que ustedes tienen que saber, más como futuros bioquímicos o farmacéuticos, es que muchas veces hay tratamientos que a un enfermo de algo se le comienza un tratamiento y por X motivo la dosis empieza a ser inefectiva, no empieza a ser suficiente. Bueno, ahí hay lo que se produce, en muchos casos, los fenómenos de desensibilización. ¿Qué quiere decir? Cuando un agonista, por ejemplo, está constantemente uniéndose a ese receptor, el receptor produce mecanismos que hace que se desensibilicen esos receptores de distinta manera. ¿Sí? Se puede desensibilizar. ¿Por qué? Porque hay sectores del receptor, esto está muy estudiado en beta 2, por eso se pone este ejemplo y es importante para la fisiología justamente del sistema nervioso autónomo. Hay sitios de fosforilación en la porción terminal intracelular, la carboxilo terminal fundamentalmente, la que está adentro de la célula, que ya sea por activación de la PKA o por lo que se llaman las beta-ARC, que son quinasas de los receptores beta, ¿sí? Van a fosforilar a estos sitios y va a producir una desensibilización de este receptor, que es una desensibilización transiente. Sí, o sea, mientras esté por un tiempo, son efectos que duran minutos estos, ¿sí? O sea, cuando uno coloca un agonista sobre, por ejemplo, un receptor beta 2, en minutos va a producir este efecto. O sea, van a ver que se va a necesitar más concentración de ese agonista para producir el mismo efecto que estaban teniendo al principio. Y esto se debe a este primer mecanismo. Pero si uno sigue manteniendo ese agonista sobre ese receptor por más tiempo, ya hay otros mecanismos más complejos, porque a esta fosforilación entra esta proteína que se llama la beta-arrestina, que es una proteína citosólica, que lo que hace es unirse al receptor y lo trasloca, lo mete adentro, ¿sí? Lo trasloca a los sistemas de membranas intracelulares. Y si yo a su vez, hasta ahí yo a ese receptor lo puedo volver a reponer a la membrana. O sea, si yo ahí saco el agonista, ese receptor vuelve a expresarse en la membrana, o sea, sigue siendo funcional. Pero si yo sigo colocando o dejando ese agonista en ese preparado que actúa sobre ese receptor beta 2, como justamente la beta-arrestina lo que hizo es introducir al receptor al sistema lisosómico, ¿qué va a pasar si pasa tiempo? Se degrada.
O sea, yo ya no lo puedo recuperar, tengo que volver a sintetizar ese receptor. Todos esos 3 pasos que se ven así, secuenciales, que tienen que ver en la cantidad de tiempo que va a estar afectando al agonista, al receptor beta 2, ocurre fisiológicamente y ocurre farmacológicamente y en la terapéutica. Por eso son mecanismos importantes que ustedes conozcan justamente que existen. Y es fundamental justamente este loop que ven acá, el tercero, porque los receptores que tengan ese loop, ese tercer loop, más largos son los que mayor probabilidad tengan de ser fosforilados y comenzar todos estos procesos de sensibilización. Por ejemplo, el beta 3 es insensible. ¿Por qué? Porque este loop que tiene acá es chiquito, no tiene sitio de fosforilación, entonces no puede comenzar estos mecanismos. ¿Sí? O sea, no se desensibiliza, pero sí el beta 2. El beta 1 es un intermedio. ¿Sí? Entonces, muchos receptores que tengan esta característica son plausibles de ser desensibilizados por estos mecanismos. Bueno, vimos hasta ahora que la noradrenalina va a actuar sobre receptores presinápticos, postsinápticos, alfa 1, alfa 2 o beta, ¿sí? Pero, ¿qué características? Eso lo vimos en la clase de neurotransmisión. ¿Qué va a pasar? Si yo mantengo al neurotransmisor, en este caso la noradrenalina, en el espacio sináptico, ¿qué va a estar? Siempre produciendo un efecto. Ese efecto sabemos que es transiente y que hay algún sistema que los tiene que sacar. Cuando vimos la diapositiva esa donde se veía todo el mecanismo de transmisión noradrenérgica, veíamos que había 3 mecanismos. Un mecanismo neuronal, que es un transportador neuronal, uno extraneuronal y la difusión. ¿Sí? El extraneuronal es un mecanismo de poca afinidad, pero que no se satura. Entonces actúa cuando las cantidades de noradrenalina al espacio sináptico son muy grandes. ¿Sí? El neuronal es todo lo contrario, tiene una alta afinidad, pero es saturable. Con lo cual, si hay cantidades muy grandes de noradrenalina, no puede recaptarla. Entonces se comienza a actuar el mecanismo extraneuronal. Y acá están los clásicos ejemplos de estos transportadores. En este caso son neuronales, ¿sí? Todos estos que están acá, ¿sí? Ustedes tienen los que son dependientes de sodio, cloruro, que son justamente, fíjense, uno es el de la noradrenalina. ¿Y qué importancia tiene, aparte de que obviamente me están sacando la noradrenalina de lado? Tiene una importancia sociológica, yo algo se lo fui comentando la otra vez. Estos transportadores, fundamentalmente de noradrenalina, son inhibidos por la cocaína. Son inhibidos por los antidepresivos tricíclicos, por eso se usaban los antidepresivos tricíclicos. Una persona deprimida, yo le doy un antidepresivo tricíclico, inhibo el transporte, o sea, la recaptación neuronal de noradrenalina, hace que la noradrenalina esté más tiempo en el espacio sináptico, actuando más, entonces produce un aumento de la actividad, ¿sí? Pero también producen otros efectos, porque si yo estoy aumentando la actividad noradrenérgica, también ¿qué estoy haciendo? Pueden tener efectos, por ejemplo, a nivel vascular, y otros efectos colaterales que no son deseables. Hoy prácticamente estos no se usan en la terapéutica, están más que nada se está volcando a los de serotonina, a los inhibidores del transporte de serotonina. Pero bueno, es algo que es muy, muy complejo y siempre está en constante evolución. Pero bueno, lo más importante entonces es que los transportadores de noradrenalina, ¿sí?, son sodio y cloruro dependientes y energía dependientes. ¿Por qué son energía dependientes? Porque al lado tiene que tener una TPasa sodio-potasio. ¿Por qué? Porque si uso un gradiente de sodio para entrar, ¿qué voy a necesitar? Un sistema que me vuelva a mantener ese gradiente. Entonces las bombas sodio-potasio, ¿qué hacen? Me vuelve a sacar ese sodio. Y acá está, ven. Este es el ejemplito, que es una lástima porque si pueden entrar a esto que se llama centralnervousystemforum.com, todo esto está en dinámico. Ustedes cliquean y les muestra cómo, por ejemplo, la noradrenalina, esto que está acá en verde, se une al transportador neuronal. Lo que está en rojo son las moléculas de sodio, esta en naranjita es la molécula de cloro y estas de azul son las de potasio. Entonces, se une la noradrenalina y lo que hace es, el transportador la internaliza siguiendo un gradiente de sodio,
que entra, y por cada 3 sodio salen 2 potasios, pero también da un cloruro, por eso se habla que es sodio-cloruro dependiente. Si yo saco del medio sodio, este transporte no funciona. Si saco el cloruro del medio, también. Por eso se llama que son sodio y cloruro dependiente. Y a su vez también se dice que son energía dependiente, ¿por qué? Por esto. Porque necesito la bomba de sodio para que me mantengan este gradiente. Entonces, una vez que entró, se produjo la entrada de sodio y potasio, la noradrenalina entra, y esa noradrenalina ahí adentro puede irse a 2 lugares. O por un lado, degradarse por acción de una enzima que se llama MAO, monoaminoxidasa, ¿sí? Que también es muy importante en la terapéutica. Y una parte que no se degrada es recaptada nuevamente por la vesícula. La vesícula tiene un transportador que es protón dependiente, o sea, forma un gradiente de protón en el interior de la vesícula, es ácida, entonces eso hace que esa noradrenalina entre a la vesícula y se recupere y puede ser reutilizada, pero hay otra parte que sí se degrada. Desde el punto de vista también fisiológico, y esto es importante que ustedes lo sepan y lo van a ver, muchos transportadores de estos no son degradados. Pensemos lo que le cuesta al organismo sintetizar uno de estos transportadores. Son moléculas muy grandes que sufren una cantidad de transformaciones hasta que maduran muy grande. Entonces, energéticamente y en tiempo al organismo no le conviene estar constantemente degradándola y sintetizándola. Aparte no la voy a poder tener disponible por el tiempo que lleva la síntesis para situaciones donde yo necesito justamente sacar la noradrenalina del interior de la sinapsis, ¿sí? Entonces, lo que normalmente ocurre, y lo van a ver por ejemplo en renal con las aquaporinas, por ejemplo, es que existen pools de estos transportadores en las vesículas, que están ahí. Cuando, por ejemplo, en este caso, una situación de estrés crónico, en donde al haber estrés hay liberación, activación simpática y liberación de noradrenalina, ¿qué va a haber? Va a haber mucha noradrenalina que en el espacio sináptico la tengo que sacar. Entonces yo voy a necesitar mecanismos inmediatos que me permitan sacar esa noradrenalina. Entonces, justamente este pool intracelular de transportador neuronal de noradrenalina se expresa en la membrana y empieza a trabajar, metiendo noradrenalina para adentro. Cuando este estrés se termina, esto no se degrada, vuelve a meterse, ¿sí? Y está listo para otro momento. Eso no quiere decir que haya síntesis de nuevo de estos transportadores, ¿sí? Pero para casos extremos en donde se necesita con urgencia la expresión en membrana de estos transportadores, están estos pools intracelulares. Este es un ejemplo para la NET, que es el transportador neuronal de noradrenalina, pero para muchos otros transportadores tiene este mismo ejemplo. ¿Qué hora es, chicos, ya? Estamos en el horno, entonces, bueno. Este es los otros sistemas de transporte que son los no neuronales. Fíjense que hay en distintos tejidos, también hay en el cerebro, pero son muy importantes los que hay en el hígado, porque cuando la noradrenalina o adrenalina adrenomedular de la médula adrenal se libera en estado de estrés, justamente el hígado los toma, los recapta con este sistema inespecífico y los degrada. Pero la degradación es por otra enzima, que ahora si está acá la vamos a ver. Este es el sistema todo de degradación, ¿sí?, de la noradrenalina. Por un lado tienen la acción de la MAO, que eso es a nivel neuronal, y por otro lado la O-metilación por la COM, catecolometiltransferasa se llama, que hace que se forme la normetanefrina, pero eso ocurre solamente a nivel extraneuronal, ¿sí? La importancia que tiene estos productos de metabolismo de la noradrenalina es en la clínica. Por ejemplo, el feocromocitoma, que es un tumor de médula adrenal, se puede justamente evaluar mediante la determinación de catecolaminas y metabolitos catecolaminérgicos en sangre. Por eso es importante, más que nada farmacológicamente y fisiopatológicamente, conocer justamente estos mecanismos de degradación. Bueno, vamos a seguir. Esto lo vamos a pasar. Es una lástima que esto no lo podamos ver porque esto es muy interesante. La agmatina, justamente, ¿se acuerdan que yo les hablé de los alfa-2? Bueno, esto es uno de los
las cosas que hicieron que los alfa-2 pasen a ser una subclase de receptor. Esta es la agmatina, es interesante porque es un neurotransmisor, no se sabe muy bien, que deriva de la misma vía con que se forma el óxido nítrico, pero por otra enzima. Pero bueno, vamos a dejarlo de lado y vamos a irnos a la acetilcolina. Hasta acá lo de la noradrenalina, el sistema nervioso simpático, ¿lo entendieron? ¿Les quedó alguna duda? Bueno, vamos a pasar rápidamente a la acetilcolina, que es un poco más simple, aparte de muchas cosas ya la vimos. Fíjense que la síntesis de acetilcolina es un paso solo, ¿sí? No solo es un paso solo, sino es el único neurotransmisor de bajo peso molecular que no deriva o es un aminoácido, ¿sí? ¿Por qué? Deriva justamente de la unión de la acetil-CoA, que proviene del metabolismo mitocondrial, y de la colina, que la colina también viene o de la sangre o por un sistema de recaptación que lo vamos a ver después. Entonces, por acción de una enzima, que es la colina acetiltransferasa, nos da origen a la acetilcolina. Esa acetilcolina se sintetiza en el citoplasma, ¿sí?, de la neurona colinérgica, e inmediatamente por un sistema de transporte vesicular se mete en la vesícula y queda listo para ser liberado. Esta reacción es mucho más simple que la de las catecolaminas y mucho más simple, obviamente, que la tirosina hidroxilasa. ¿Por qué? Porque se maneja por producto final. O sea, aumenta la concentración de acetilcolina, se inhibe la actividad de esta enzima. Disminuye, por ejemplo, cuando hay un pulso de liberación de acetilcolina, va a disminuir la concentración intracelular de acetilcolina, se activa la biosíntesis por activación de esta enzima. Así funciona esta enzima, muy simple. Bueno, se libera la acetilcolina. La acetilcolina va a actuar, ¿sí?, sobre dos tipos de receptores. Unos muscarínicos, que se encuentran justamente en los órganos efectores, inervados por el parasimpático, o que se encuentran también en la membrana de la neurona postganglionar, ¿sí? Y los otros, que son los nicotínicos, ¿sí?, que se encuentran también en esos lugares, ¿sí? Vamos a ver que son diferentes estos dos receptores. La otra cosa que es importante es que cuando es liberada la acetilcolina, a diferencia de todos los otros neurotransmisores, no hay sistema de recaptación del neurotransmisor en sí, sino que primero se degrada en el espacio sináptico por la acetilcolinesterasa, va a dar origen a acetato y la colina, y ahí la colina sí se recapta. Al recaptarse por un sistema también muy específico, se introduce en la ruta nuevamente biosintética de la acetilcolina. Porque esta colina puede ser de la sangre, provenir de sangre, o directamente de este sistema de recaptación que yo les dije. ¿Está? Bueno, este es un cuadrito muy lindo también. Fíjense que está sacado acá de este sistema Central Nervous System Forum, y muestra los distintos tipos de receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos de acetilcolina son receptores unidos a proteína G, ¿sí? Hay 5 subtipos, M1, M2, M3, M4 y M5, y de los cuales el M1, el M3 y el M5, ¿sí?, justamente lo que hacen es, cuando se activan, incrementar justamente la formación de diacilglicerol PKC, y por otro lado, diinositol trifosfato, actuar sobre los receptores de diinositol trifosfato y aumentar la liberación de calcio intracelular. ¿Está? Y por el otro lado, los M2 y los M4 tienen un efecto inhibitorio sobre la formación de AMP cíclico. Fíjense que acá arriba están los distintos lugares donde se encuentran estos tipos de receptores. Fíjense que a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro, tenemos los 3 tipos de receptores, M1 al M5. Sin embargo, por ejemplo, en el corazón solamente tenemos M2, ¿sí? Y esto está muy relacionado. Fíjense, el M2, ¿qué hace? Inhibe AMP cíclico. ¿Qué puede estar haciendo el M2? También fíjense lo que hace, abre canales de potasio. ¿Se acuerdan de músculo? Que cuando ustedes teóricamente colocaban en un corazón aislado acetilcolina, ¿qué iba a pasar? ¿O atropina? ¿Qué iba a pasar? Bajaba
justamente la frecuencia. Bueno, acá tiene el responsable. ¿Está? O sea, ustedes lo que van viendo con todo esto ahora, que van armando muchos cuadros que antes les quedaban sueltos cosas. Y eso es lo más importante de todo esto. Bueno, y este es el otro tipo de receptor, no tenía otra transparencia mejor, es el receptor nicotínico, que a diferencia del otro, el muscarínico, este es un canal, el receptor nicotínico es un canal de sodio, y hay dos subgrandes grupos, que es el muscular y el neuronal, ¿sí? Lo que tiene, a ver si está acá, bueno, fíjense, ven, ustedes tienen, este es el receptor colinérgico, ¿está? El nicotínico. Se une el agonista, que puede ser la nicotina, la acetilcolina, al receptor, que se encuentra en un estadio inactivo. Cuando se une el agonista a este receptor, el canal se abre y deja pasar al sodio. Así funciona este receptor nicotínico. Esta es otra manera. Bueno, ya más o menos hemos terminado. En lo que está ahí, yo esto se lo dejo para que lo trabajen, porque esto me parece como un ejercicio que es bastante piola para a ver si ustedes entendieron un poco todo lo que vimos acá. Un insecticida organofosforado lo que hace es inhibir la acetilcolinesterasa. ¿Qué está haciendo? Inhibir la enzima que degrada acetilcolina. Entonces, ¿qué va a haber? Más acetilcolina en el espacio sináptico. Bueno, ¿qué va a pasar? Primero, pregunta, función de la acetilcolinesterasa, ya se lo dije. ¿Qué receptores autonómicos están excesivamente estimulados? Pensemos que va a haber más cantidad de acetilcolina más tiempo actuando sobre esos receptores. ¿Qué división del sistema nervioso autónomo fue primariamente afectada? Y después, explique qué efectos tiene el insecticida sobre sistema gastrointestinal, glándulas sudoríparas y músculo esquelético. Se lo dejo para que lo vean. Cualquier pregunta me vienen, me la hacen. ¿Y por qué aplicaría atropina? Piensen una cosa, la atropina es un antagonista muscarínico. Y el otro efecto es, o el otro caso es el feocromocitoma, que es lo que yo le he hablado, este es un tumor de médula adrenal. Entonces, ¿qué relación hay entre la médula adrenal y el sistema nervioso autónomo? Lo vimos en la clase. ¿Bajo qué condiciones se liberan típicamente las catecolaminas en la médula adrenal? Acuérdense el estrés. ¿Cómo se eliminan normalmente las catecolaminas de la sangre? ¿Se acuerdan del cuadrito ese metabólico que habíamos visto que se van degradando? Y explica qué sucede en un paciente con feocromocitoma sobre frecuencia cardíaca, presión arterial y glándulas sudoríparas. Me voy a repetir, cualquier duda que tengan de esto, yo estoy todos los días en la cátedra. Quedó hipotálamo, que ahí lo tienen. Yo les diría hipotálamo, léanlo, y si tienen alguna duda me lo preguntan, porque no hay mucho secreto. ¿Sí? Piensen que el hipotálamo es un centro de regulación autonómica por excelencia. Es una estación, ¿sí? El hipotálamo un poco lo que permite es darle sentido a las cosas, ¿sí? Esa es la función un poco del hipotálamo en todo, ¿sí? Está relacionado con la termorregulación, con la ingesta, tanto de nutrientes como de agua y sodio, con la regulación de la función cardiovascular. O sea, aparte es un centro de estación en donde vienen todas las fibras que bajan de los sistemas, de los centros superiores, ¿sí? Corteza, amígdala, etcétera, etcétera, pasan por el hipotálamo y de ahí el hipotálamo van al tronco encefálico y a médula adrenal. O sea, es un centro integrador por excelencia. Así que bueno, léanlo, cualquier cosa me vienen y me preguntan. Libro, el mejor libro de esto, aunque sea viejo, sigue siendo el Cingolani Hussey. El resto no está muy lindo que digamos, el panorama. Pero bueno, nos vemos, chicos.